Saludos, buenos días. Saludo a todos y a todas. Es domingo sin estrés. Un abrazo muy cariñoso para todos los seguidores de este conversatorio dominical en el que tratamos temas que tienen que ver mucho con el intelecto, la memoria, el cerebro, la ética, la filosofía, en fin. Escogemos temas que no son puramente noticiosos, sino que atañen mucho y tienen que ver bastante con la reflexión, con la meditación y el sosiego, ¿no?, cognitivo. Estamos aquí gracias a Francia Brick o Francia Valoy, que ella es mortgage banker, es una experta asesora en hipoteca, financiamiento bancario y puede ayudarle con mucha claridad y con destreza para que usted no dé un salto al vacío financieramente, ¿no? Tenga la orientación suficiente de cómo invertir y cómo obtener un préstamo por las vías más rápidas y en las mejores condiciones. Mortgage Banker, Francia Valoy o Francia Brick. Su teléfono es el 718-344-0819. Repito, 718-344-0819 para toda la gente de la Florida, New Jersey, Nueva York, Connecticut, para la gente de la zona más baja de Massachusetts, Lawrence, en fin, toda esa parte de la costa este. Llame a Francia y ella le va a resolver y le va a ayudar y asesorar adecuadamente. Mucha gente lo ha hecho ya y está muy satisfecha. Bien, hoy he escogido un tema sencillo para hablarlo de manera muy sencilla, muy discreta. Voy a hablar de los genios, la genialidad humana. Vaya, qué tema este, ¿no? Si a usted le preguntaran cuál es el genio más grande de la historia humana, pensaría en muchísimos nombres, figuras, artistas, escultores, pintores, matemáticos, filósofos, políticos, generales de grandes batallas y empezar a merodear el pensamiento y la memoria para alcanzar un nombre, y difícilmente lo lograría. Ahora, si le dijeran cuál es el científico para usted que más le gusta, entonces allá uno escogería el nombre del que más le atrae, del que más le gusta, de la biografía que más uno siente más inclinación, ¿no?, por esa vida. Hay grandes nombres, grandes hombres y mujeres a través de la historia que han sido genios. Una Madame Curie, por ejemplo, esta formidable mujer francesa o casada con un francés, ciudadana francesa, que obtuvo el premio de Nobel en química y física. Era verdaderamente una mujer extraordinaria, con un cerebro superdotado, en un tiempo en que las mujeres no tenían la mínima posibilidad de estudiar a gran escala, o muy escasa posibilidad. Estamos hablando empezando los años de la primera y la segunda década del siglo XX, señores, 1910, 1903, 1915. Y esta mujer pudo ganar junto con su esposo el premio Nobel, y cuando a él le dijeron, bueno, usted ganó el premio junto con ella, dice, no, ella lo ganó. El genio es ella. Pero hay nombres, algunos muy sonoros, otros no tan sonoros. ¿Cuál es el personaje más genial de la historia? Es que brega da. Y da mucha brega porque todas estas mentes brillantes se han ido como complementando con otras y otras. Entonces da mucha brega sacar la categoría de un pensador en una línea de pensamiento o una disciplina que haya estudiado y se haya destacado grandemente. Entonces aparece otro en otra disciplina que pudiera ser mejor en esa. Por ejemplo, un físico, pero hay otro que es un químico, o hay uno que es un filósofo, o hay un pensador, qué sé yo, un sociólogo, hay un
un astrónomo, hay un estudioso del universo, un matemático. Da mucha brega. Ahora bien, los estudiosos de este tema, los psicólogos, los historiadores, los antropólogos, los grandes filósofos de la humanidad que han estudiado a otros, nos referimos a los que hemos conocido de cerca en el siglo XX y este inicio del siglo XXI. Hay grandes estudiosos. Hay un autor alemán llamado von Martin, que es un estudioso de la Edad Media y del Renacimiento. Quizás es la persona que más ha estudiado en tiempos modernos ese periodo de la humanidad, Edad Media y Renacimiento. Y él considera que Miguel Ángel, que precisamente creo que cumplió años en esta semana que transcurre, el gran Michelangelo Buonarroti o Miguel Ángel, el gran escultor, pintor, filósofo, sabio, renacentista, ¿no? de ese padrinazgo de los Médicis en el Renacimiento italiano, era un hombre exageradamente genial. Pero ¿qué ocurre? Que ahí hay un Leonardo da Vinci. Dice, pero ¿cuál fue más grande? Da Vinci probablemente haya sido más completo y mejor pintor, y Miguel Ángel más grande escultor. En el Renacimiento hay mentalidades, genialidades que son únicas. Hay un señor del Renacimiento llamado Giovanni Pico de la Mirandola o de la Mirandola. Este hombre era un súper genio, pero él no tuvo sosiego para escribir mucho ni para producir mucho. Giovanni Pico de la Mirandola escribió una obra llamada Oratio de la Dignitatis Homini, que yo lo he leído porque es un breve discurso, se llama Discurso acerca de la dignidad humana. Y es un documento que vamos a llamarle uno de los prolegómenos y de los artífices de los derechos humanos de todas las épocas, porque él habla de la dignidad con un sentido teológico y filosófico nunca tocado hasta entonces. Estoy hablando del 1400, 1500. Pico de la Mirandola dicen que era un hombre que se paraba en un teatro. Los biógrafos que tuvo en ese periodo del Renacimiento dicen que él se paraba en un teatro y podía responder todo lo que le preguntaban. Astronomía, matemática, física, geometría, oratoria, lenguas distintas, y podía responder la pregunta que le hicieran. Era un holólogo, era un hombre completo. Hay mucha gente que dice que el último gran polímata, como se le llama también a la gente que tiene conocimiento vasto en diferentes disciplinas, polímata, dicen que el último gran polímata fue Jean Piaget o Piaget, el gran descubridor de los sistemas educativos y del modelo estructuralista de la educación. Dicen que podía hablar de todo, y extremadamente llano, ¿no? Un hombre asequible, humilde, podía tocarlo todo. Así al estilo de Pico de la Mirandola, que era una herencia aristotélica, porque Aristóteles, que vivió en el siglo III, IV antes de Cristo, lo dominaba todo. Las ciencias naturales, la biología, la política, la oratoria, la ética, la filosofía, la matemática, sabía de todo. Era el llamado doctor completo. O un hombre como San Agustín, que fue teólogo, un hombre de la religión, pero con una mentalidad fuera de órbita, porque era gigante. Dicen que escribía de un tirón, sin pararse. O el mismo Santo Tomás, que fue otra genialidad, pero igualmente se puede mencionar a Platón, el autor de la República y de los grandes diálogos con Sócrates, su maestro, que los reprodujo
en grandes obras. El banquete de Platón, por ejemplo. Y Sócrates, Platón y Aristóteles constituyen esa tríada de genios de la antigüedad que inspiraron a todos los que siguieron. Hubo genios que estuvieron equivocados, hombres de mucho conocimiento que erraron en cosas sencillas, fallaron, sobre todo en el tema de la astronomía de los primeros tiempos, cometían errores garrafales, que luego se descubrió, pero los genios pueden equivocarse, los genios pueden fallar. Y hay genios, por ejemplo, más modernos, más cercanos a nosotros. Bueno, hay un genio de John Stuart Mill. A los 9 años hablaba 7 idiomas. A los 11 años hablaba 7 u 8 idiomas. Un genio era un tipo formidable, pero genial, John Stuart Mill. Y en los genios musicales usted encuentra con un Wolfgang Amadeo Mozart, que era un super genio. A los 7 años dio un concierto. A los 6 años de edad dio un concierto. Increíble. A piano. Podía dirigir. Esa velocidad de conocimiento. ¿De dónde viene un genio como Mozart? Beethoven era menos genio. Mozart era más precoz. O sea, lo hizo más en la niñez, aunque Beethoven también sufrió mucho porque los padres querían que fuera como él y entonces le imponían tareas enormes y largas lecturas en la noche, en la madrugada. No dormía el niño, al punto que quedó sordo con el tiempo. Pero hay genios militares como el de Bolívar, José Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios y Ponte Blanco. Ese era el nombre completo de Simón Bolívar. Este hombre era un genio militar y político. Y hay genios como Napoleón. Genio, era un genio militar. O el mismo Julio César, que era una inspiración de Napoleón. Y César se inspiró en Aquiles, el personaje griego, que dicen que no existió más que en la Ilíada. El caso es que encontramos un Isaac Newton, señores. Un Isaac Newton. ¿Usted sabe lo que significa el siglo XV, el siglo XVI, el siglo XVII, el oscurantismo que había? Y este hombre extraordinario, analizar toda la mecánica celeste hasta su época, las leyes de la física, la atracción, la gravitación, la masa, cuerpo, energía, y hacer lo que hizo, sin un aparatito en la mano, a pura matemática. Y su sucesor, en términos de la física, el señor Albert Einstein, que el cerebro de Albert Einstein es incomparable. Este era un súper, hiper genio. Obstinado, osado. Dicen que era necio, en el sentido de que cuando se obstinaba con algo, nadie lo sacaba de ahí. Albert Einstein es para muchos el cerebro más grande de la historia de la ciencia. Oigan lo que yo estoy diciendo. O hablar de un Galileo Galilei, el padre de la física, de la astronomía y hasta de la geometría moderna. Ustedes saben que Euclides, de la geometría euclidiana, no. Es otra cosa. Hay un genio, un genio llamado Kurt Gödel, o Gödel, de la incertidumbre y de la incompletud. Lógico, matemático, fuera de un hombre formidable también.
Y está también Bertrand Russell, por ejemplo. Ahora, si vamos al campo de la filosofía, no terminamos hoy, ¿no? Con un Wittgenstein, que era, para muchos, Wittgenstein, tres genios superiores que fueron 3 premios Nobel, consideraron que él era un genio más superior que ellos. Imagínense ustedes, dentro de esos 3 genios estaba el mismo Albert Einstein. Dijo que este era un tipo formidable, que no había visto una mente igual. Creaba las cosas. Ya finalmente, entonces, ¿de dónde viene la genialidad? Es una pregunta que se ha hecho mucho a través de la historia. El hecho es que los genios vienen con una condición especialísima, tienen una gran... Estoy hablando del cerebro ahora. El nivel de inteligencia tiene mucho que ver con la capacidad de conectividad que tiene la neurona, la velocidad con que se transmite el mensaje entre las neuronas, la sinapsis que hacen, la capacidad con que ese mensaje llega y la manera en que la memoria puede retenerlo. Y una vez llega a la razón, cómo puede racionalizar, ¿no?, el pensamiento, la abstracción mental que tiene el individuo, cómo puede expresar una superioridad tan elevada frente a las personas que somos ordinarias. Dicen que es la capacidad que tiene de sináptica, o sea, en comunicarse la neurona, la velocidad, además de la capacidad, la velocidad con que ocurre ese mensaje, la memoria, cómo es capaz de organizar y guardar de una manera espejeante el dato, la proposición, la idea, y luego esa capacidad enorme ya general de racionalidad por el filtro de la razón, cómo pasan las cosas, las fórmulas, los procedimientos, las ideas, los números. Bueno, pero ¿de dónde viene eso? Es genético, viene de dentro, de la fábrica natural nuestra. ¿Se heredan? ¿Por qué todos los genios entonces no tienen hijos genios? La mayoría de las veces. Ahí está la pregunta. El dilema es que cada vida es única, irrepetible, cada neurona es única, cada sujeto es único, cada ser es una biografía única. Yo estoy hablando en términos muy sencillos, muy entendible. Finalmente, el genio es una supracapacidad compleja que puede decodificar, racionalizar y guardar mensajes, proposiciones y resolución de problemas que el ser ordinario no alcanza a iluminar o resolver. Es una combinación de factores. Hay un genio, para citar un caso extraordinario, James Sidich, se considera el que ha tenido el coeficiente de inteligencia más alto de la historia. Creo que hablaban de 178. Imagínense, Albert Einstein tenía 158, 59. Y este hombre tenía 178 de IQ. Era un súper genio, pero ¿qué ocurrió? No tenía concentración porque tenía un trastorno de bipolaridad o de esquizofrenia que no lo dejaba concentrarse. Casi nada de lo que empezaba lo terminaba y se trastornaba en cosas sencillas y comunes. Y no pudo explotar la capacidad inmensa de estas condiciones de genialidad innata que tuvo. ¿Qué es más importante finalmente? ¿El genio o la disciplina para aprender? Para mí es la disciplina. El mismo Albert Einstein decía que el 90% era concentración y disciplina y el 10% genialidad. Si un cerebro desde los primeros años de la vida empieza a entrenarse, a prepararse, a enfocarse, a ser reflexivo, meditabundo, omnisciente en el sentido cognitivo de la palabra, es decir, que abarque muchos conocimientos, todos los conocimientos posibles, ese cerebro se va a desarrollar porque se va a expandir, a expandir. Pero si lo empieza a entrenar, sobre todo en esos primeros años, hasta los 7, 8 años de la vida, señores, hay un filtro inmenso de la capacidad humana. Y si se aprovecha esa inteligencia múltiple, ese cerebro va a ser un prodigio.
dentro de lo normal. Entonces yo creo más en la concentración y la atención, es decir, en el enfoque, como le llamamos hoy, que en la supergenialidad. Porque una genialidad muy elevada, un supergenio que no cultiva ni enfoca, es un desperdicio. Hay que entrenar a la gente para que desde los primeros años de la vida instruya al niño, como dice la Biblia, instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Señores, gracias. Recuerden que Francia Valor al 718-344-0819 les resuelve todos los problemas de asesoría hipotecaria. Mortgage Banker por excelencia. Nos vemos el lunes, Dios mediante, a las 6:30 en el café. Cuídense mucho y un abrazo para todos.